Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy nos vamos a dedicar a hacer un tutorial que es para hacer lo que yo digo una aplicación, y nos vamos a aprovechar de una página web que os voy a dejar en la descripción, y con unos sencillos pasos podemos crear una aplicación que, si tenéis muchos seguidores, os puede, por ejemplo, podéis hacer un paquete de regalo para vuestros seguidores. Y ya os aconsejaría que hicierais el premium, ¿no? Porque lo va a descargar mucha gente y seguramente va a ser un problema. Pero bueno, la idea era principal, bueno, de hacer una aplicación para amigos o para un grupo determinado de personas que se dedican. Por ejemplo, somos un par de amigos, nos gusta este tipo de temas y vamos a hacer una aplicación en la que tengamos todas las cosas que tengan que ver con ese tema en esa aplicación para nosotros, para nuestro clan, para nuestro grupo, para nuestro click, como queráis llamar. En caso de si eres un youtuber muy famoso, pues puedes hacer una aplicación en la que tengan acceso directo a unos vídeos exclusivos que tengas para la gente seguidora tuya que te haya seguido, por ejemplo, en este vídeo en el que haces público esta aplicación. También, por ejemplo, para que encuentren tus redes sociales, las puedes poner todas allí directamente desde la aplicación oficial tuya. O no sé, los capítulos de YouTube, las listas de reproducción, y que esté todo en esta aplicación integrado, ¿no? También puedes, si tienes una página web, que todo lo que tenga que ver contigo esté ahí en esa aplicación, que para mucha gente puede ser muy útil. Yo en mi caso lo quería hacer para, por ejemplo, la familia, una comunión, una boda y tal. Pues en vez de hacer simplemente el típico te voy a mandar las fotos y tal, pues una aplicación en la que quede reflejada pues aquello, ¿no? Si os gusta el tutorial, os pido que os suscribáis, apoyéis un poquito el trabajo que estoy haciendo, más que nada porque parece que lo hago para mí, y en realidad lo hago porque me gusta, pero también porque me gustaría que gustarais las cosas que os explico. Dame un like si os gusta el vídeo o la idea, y si no, pues mira, me dejas un y me quedo tranquilo. Os voy a dejar también unas tarjetitas aquí con unos vídeos que he hecho también en los últimos días. Y definitivamente en este canal, a partir de ahora, no voy a hacer nunca más un live streaming, sino que solamente voy a dedicar a hacer vídeos con drones y pequeños tutoriales que me van saliendo así poco a poco. Para los que queráis ver, la cámara con la que estoy grabando es una DJI Osmo Pocket. Está a 4K a 30 frames por segundo, y pronto vendrá un review de esta cámara, pero el problema es que aún no la he cogido el truquillo, y antes de decir una cosa muy positiva o muy negativa, prefiero tenerlo bien planteado. Bueno amigos, como os he dicho, os iba al principio de este vídeo, os voy a explicar cómo poder crear una aplicación, como por ejemplo esta que tenemos aquí en el iPhone. Para cualquier dispositivo, puede ser un Android, un iPhone, un iOS. Podéis, por ejemplo, hacer una aplicación como esta que yo he hecho aquí. Se carga ahora y la hemos hecho en App y se puede hacer en tres simples pasos. Bien, no la tengo completa del todo, pero vamos a hacer ahora otra aplicación para que veáis lo rápido que se puede hacer. Como es una versión gratis, la página web no se abre en la aplicación, sino que se abre en el browser, o sea, en el Internet Explorer del teléfono. Pero, ¿veis? Le damos aquí a la página web y me abre estas dos. Una es la página web, el inicio, que sería si le doy a este botón, se abre y va directamente a mi página web. ¿Vale? Como veis, está aquí. Tenemos el menú de la página web, también tenemos aquí trabajado y tal. O vamos aquí al shop, que nos va a dejar Además, tengo los vídeos directamente, que es un buen regalo para vuestros seguidores de YouTube, que ya tienen aquí al darle.
ver en los vídeos que tenéis publicados en vuestro canal. Lo veis aquí. Y también tenemos, por ejemplo, yo un podcast. Como es una aplicación gratis, a veces te sale propaganda y tal, pero pienso que es una buena cosa para, por ejemplo, para poder compartir con los amigos o con la familia una aplicación en la que tengáis, por ejemplo, datos para compartir, como por ejemplo fotos, una boda, un bautizo y cosas así, pues hacer podéis crear un contenedor en la nube y en vez de repartir a todo el mundo los links y tal, lo que podéis repartir es el acceso a esa aplicación, que se la pueden descargar. Después os explico cómo. Y automáticamente una vez que la han descargado, pues tienen todo su acceso a vuestra aplicación, a la aplicación de la familia, la aplicación de tu página web, de tus cursos online, de lo que tú quieras. Bien, en este caso nos dirigimos a la página web, me quedará en la descripción, se llama apipay.com y la hay en diferentes países. Podéis ir aquí al mapa y coger, por ejemplo, el idioma que queráis. En nuestro caso vamos a coger español. Y ya nos sale aquí cómo crear una para Android y iPhone, o sea que va de maravilla. Yo, si no, como no os habéis hecho nunca, bueno, lo interesante es registrarse con tu nombre o con un nombre que le queráis dar. Y lo más importante es que cuando le deis a hacer la aplicación, que queréis un producto free, no lo queréis pagar, queréis libre, gratuito. ¿Qué pasa? Que después el navegador pues os abre el navegador principal de vuestro móvil. Si compráis la versión Pro, pues tenéis un abonamiento con ellos, tenéis unos precios fijos con ellos al año y automáticamente la aplicación se adapta un poquito mejor y lo que podéis hacer es que en vez de que abra un navegador, la aplicación misma ya tiene el navegador integrado y otros plus. En mi caso voy a iniciar sesión. Una vez que tenéis iniciada la sesión, os sale esto de aquí. Normalmente, como no tenéis ninguna aplicación creada, en el panel lo que tendréis es aquí en aplicaciones no tenéis nada, podéis directamente crear aplicación. Esto de aquí. Y si lo doy aquí en las aplicaciones que tengo hasta ahora, veis que está la aplicación que tengo. Lo que está en el iPhone. Lo que vamos a hacer es ahora hacer una nueva. Para eso vamos al dashboard y vamos a ir a crear nueva aplicación. Y ahora vamos a hacer una que solamente tenga el podcast y que tenga, como queremos llamar a la empresa. En este caso, vamos a hacer el caso de Tech. Business, educación, restaurante. Esto es lo que más hay más categorías. Fotografía, travel, sports, entertainment. Vamos a buscar entertainment. Bien, podemos elegir aquí, perdón por la interrupción, podéis elegir aquí uno de los temas que puede coincidir más con vuestro canal o con vuestra página web o con vuestro blog. Y pues una vez que tengáis claro lo que queréis coger, lo que tenéis que hacer es elegir. Vamos a coger a otro. ¿Vale? Nos queda solo una cosa muy guay. Porque me gusta este detalle. Vale. Ahora le damos aquí al siguiente paso. Y nos pregunta qué diseño de página queremos tener.
de estos. Este es el que tengo ya de antes, ¿no? Voy a coger este diseño. Voy a coger este que es el que estaba en el inicio de la página web. Más moderno. O simplemente este de aquí. Tampoco está mal. O este de aquí. Un diseño que más os guste. Normalmente este es el seguimos o no, cuando elijamos el que queramos. Este me gustó bastante porque me gusta el fondo que tiene detrás. Vamos a dar aquí ya a seguir. Aquí nos pregunta que about us. Aquí tendrías que poner una página web o simplemente la descripción. En mi caso es about me. Content description. Aquí es una descripción. No, por ejemplo. Aquí te pone un título, normalmente si tienes un título lo pones. Aquí y eso, sí. Esto. El horario, pues, lunes a viernes. Y esto ya estaría. Vamos a salvar. La foto no está nada mal, la que está ya detrás. Yo creo que la voy a dejar así, según está. ¿Ves que viene esta mierda aquí? Tiene que salir. Me interesa. Y estas, vamos a seguir el plan gratis. Vamos a seguir editando la aplicación como está grabado. Si
lo que he hecho. Aquí, contacto, nombre, ponéis un número de teléfono si queréis, o un número de WhatsApp, o de SMS. Yo os aconsejo poner un email o Skype. En este caso no voy a poner nada, voy a quedar así. Después a lo mejor lo cambio con la aplicación, porque como no tengo aún ninguna cosa que digamos para enseñar, pues no. Es que no tengo email, prefiero hacer un contacto por WhatsApp a través de un link. No, la página estaba en construcción y no quiero avanzar. Bien, vamos a quitar esto de aquí porque en la página web ya tenemos todos los detalles. Así que esto pues sería aquí. Por lo menos sí. Bien, lo que vamos a hacer aquí, el contacto lo voy a dejar, pero no lo quedamos, la website. Y aquí vamos a poner mi podcast. Vamos a poner mi podcast. Vais al podcast. Y lo que tenéis que elegir es donde pone Advanced, cogéis el feed, copiar y lo pegáis aquí, media RSS, y ponéis el podcast. Le dais a Preview y os enseño cómo se va a ver, ¿vale? Veis que sea así. Y puedes poner también, creo que podemos cambiar eso, el título, ¿vale? Y os símbolo que no podéis cambiar, pero vamos, que yo pienso que ese ya está bastante bien. Y ahora lo que vamos a poner también es el canal de YouTube, en mi caso. También podéis poner en vez de el mapa donde está vuestra empresa o vuestra eso. Vamos a ponerlo aquí el vídeo. Y como veis podemos poner el YouTube. Y cómo se llama YouTube. No, vamos a hacer otra cosa. Voy a ir a Home. Y en vez de coger el link, voy a coger este link aquí. Así de paso que lo abren, pues le doy la oportunidad de que se pueda suscribir, ¿no? Tengo suerte, pues se suscribe más gente. Vale, queda ahí en YouTube. URL. Add more. Vale. Buscamos el canal. En este caso, este aquí. Vale. Si por eso nos gestiona el primer link, ponemos el segundo link.
aquí, este lo borramos. Y aquí me pone que no vale este, ¿ve? Ok. Vamos a cerrar sesión. Y para cerrar el canal. Vale. Buscáis vuestro canal, le cogéis. Tengo 2 suscriptores menos que ayer, de maravilla. Y vamos aquí, vamos a copiar. Y ahora sí. Y veis que ya salen todos los vídeos del canal. Advanced Settings pone Video Sharing, Display Listing, Enable Screencast. No sé lo que significa. Autoplay. Voy a cerrarlo porque creo que me va a salir hablando. Bien. Y ya solamente nos faltaría poner, si queremos, el aquí donde pone foto. Vamos a borrarlo. Vale. Y lo que vamos a poner es el, ya que estamos, el de Facebook. Para eso tenemos que buscar el link de Facebook. Creamos el grupo de Facebook y lo que podemos es pegarlo aquí. Y normalmente tiene que salir ya automáticamente ahí eso. Vale, también puedo poner otra feature que sería, por ejemplo, otro ejemplo. Un chat. Y pondremos. Bueno, añadimos por ejemplo un nude line y le ponemos nuestro número de grupo. Después veremos cómo, si funciona o no, nunca lo he probado, pero bueno. Y ya está. Ahora podemos cambiar el diseño. Vamos a poner aquí en la aplicación, en el logo de aplicación, vamos a poner un icono nuestro. En este caso vamos a elegirlo de las descargas y vamos a coger el PNG de funciona de Instagram. Y no queda nada bonito. Porque es muy grande. Guardamos. Vale, nos queda de maravilla. Vale, tenemos el icono. El background lo voy a quedar, me gusta como está. El overlay me gustaría en azul. Y esto rojo me gustaría también cambiarlo, pero no sé cómo se hace. Ah, el header. Lo vamos a cambiar a un color, pues por ejemplo verde. Vale. Y luego aquí están estos botones. Pues su casilla.
layout. La escritura pues la podemos poner en y también podemos cambiar el color del icono, pues un color más, por ejemplo, blanco, ¿no? Bueno, y así nos quedaría la aplicación. La entidad sería Castor de Tech. La categoría sería Business, Insurance Education, Information, Photography, Health. Yo diría que esto es entertainment. ¿Vale? Pues está en la página. Creo que sí está bien. Vale, y ahora solamente sería guardarlo. Continue to my apps. Y ahora lo vamos a descargar para el teléfono. Le vamos a dar aquí a Test Apps. Y lo que vamos a hacer es agrandar esto. Vamos a hacer esto más pequeñito. Pues quiero que veáis cómo lo hacemos con el teléfono. Una instalación. Y vamos a la cámara. Vamos a escanear el QR code, ¿veis? Y ahora abrimos esta página en Safari y le damos a Launch para que se cargue la aplicación. La instalamos. Importante que vayáis aquí a Ajustes y tenéis que ir a General y tenéis que ir a Gestión de dispositivos, y esto que está aquí, que os sale aquí, lo tenéis que decir que sí, que lo queréis verificar, que os fiáis de ello, y automáticamente se hará. Después vais otra vez al teléfono, o sea, al menú principal, y aquí veis que se acaba de cargar, pero veis que el icono no es el que hemos elegido. Y como habéis visto, se ha borrado la aplicación que teníamos antes. Como es una versión gratis de prueba, no te deja instalar más de una aplicación en el teléfono. Pero bueno, esta es la aplicación que podéis compartir con la gente, con vuestros amigos y tal. Y si vamos ahora al podcast, veis que está todo aquí. Funciona. Consumidores que me hagan una. Qué maravilla. También podéis ir a YouTube, aquí, o en Facebook, por ejemplo, le damos a la página de Facebook y se nos abre en el navegador del teléfono. ¿Veis? Y ya está. O sea, funcionaría perfectamente. También tenemos los vídeos de YouTube. Y como vais a ver, funciona normalmente bien, pero acordáis que pusimos los links y yo creo que, no sé, es que una cosa que no entiendo es por qué no se carga normalmente. Si le dais a play, veis que se abre en el teléfono la aplicación, y aquí abajo tenemos otros vídeos con los nombres, o sea, muy curreado, muy bien.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues os pido que os suscribáis, le deis un like. Y es un buen regalo para vuestros suscriptores, si tenéis muchos suscriptores. Para mí sería un regalo que pues que os suscribierais a mi canal y espero que os haya gustado el tutorial y os haya servido para algo. También vale para lo que he dicho, yo suelo tener carpetas compartidas que comparto con la familia y estas aplicaciones pues son una manera de, en vez de compartir siempre las carpetas, simplemente tenerlo linkeado en la aplicación y que la gente pueda ir a través de la aplicación a estas cosas. O cuando haces una actualización, actualizas la aplicación, no hace falta mandar mil veces un link, sino que les mandas el link de la actualización, porque puedes mandar o bien un link por email, por WhatsApp, o lo puedes crear con este link, la aplicación, y automáticamente tienes todo otra vez de nuevo. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo y gracias por seguirme.